Hoy voy a hablarles del Plan Maestro de Drenajes Pluviales a raíz de la importancia que tiene, dado que se está revisando el Plan de Ordenamiento Territorial y deben tenerse en cuenta todo lo que se ha planteado en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales y las futuras acciones que se deben tomar para que sea adoptado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, se actualice permanentemente y se lleguen a etapa de diseño las obras que aún faltan por hacer, y más importante, se ejecuten las obras y no se repita periódicamente las inundaciones que día a día se dan en la ciudad. Es el momento de retomar todas aquellas acciones que se han hecho, dado que existen ya documentos y trabajos hechos con anterioridad que es importante retomar, actualizar e incluir dentro del plan de ordenamiento territorial, sobre todo que hay actividades que no se continúan debido a la falta de continuidad de las políticas públicas, no se realizan con continuidad y se pierde todo ese esfuerzo y esos recursos que se han invertido en estudios y trabajos de muchos años, y los problemas siguen recurrentes, se presentan todos los años, siguen las mismas inundaciones. Por lo tanto, quiero llamar la atención para que se tenga en cuenta en estos trabajos y mesas que se están haciendo sobre el plan de ordenamiento territorial. Voy a presentar lo que he presentado en algunas otras oportunidades y que en este momento lo voy a denominar Prospectiva del Sistema de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena, en el cual, haciendo un aporte a la memoria histórica de las actividades que se hacen en la ciudad y que muchas veces por falta de continuidad de las políticas públicas se pierde, quiero traer nuevamente para que sea un elemento de consulta y un recorderis a los nuevos funcionarios de la administración para que se tengan en cuenta estas actividades y se siga construyendo lo que es el Plan Maestro de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena y se resuelvan las inundaciones periódicas que día a día se presentan. Voy a empezar con el tema de algunos comportamientos de las precipitaciones que son característicos de nuestra región, en la cual tenemos muy pocas precipitaciones en cuanto a la cantidad de lluvia que se presenta en un año. Estamos hablando de 900 milímetros en un año para la ciudad de Cartagena, lo cual son valores bajos que podríamos decir, siendo las precipitaciones anuales tan bajas, porque Cartagena se inunda. Y vemos que en Cartagena llueven alrededor de 90 días al año, entonces también vemos que la mayoría del tiempo no llueve, pero cuando llueve las intensidades son muy grandes y se presentan inundaciones. Si comparamos las temperaturas, vemos que las temperaturas se mantienen relativamente uniformes alrededor del año y que las precipitaciones se concentran en los meses de septiembre, octubre y noviembre, siendo algunos sectores de María la Baja, por ejemplo, que es la zona más lluviosa de la región, donde llueve con mayor periodicidad a lo largo del año. En Cartagena vemos, por ejemplo, que solamente en el mes de octubre se presentan los mayores valores registrados históricamente. Si comparamos esto con otras regiones del país donde llueve mucho más, como por ejemplo el departamento del Chocó, donde llueve alrededor de entre 5.000 y 9.000 milímetros al año, estamos hablando de que llueve 9 veces más anualmente en milímetros anuales que en las zonas de Cartagena. Y hay zonas del Chocó donde se precipitan más de 11.000 milímetros al año. Entonces estamos viendo que la zona del Chocó es una zona que llueve en promedio 10 veces más que en Cartagena. ¿Y qué pasa con el número de días que llueve en el Chocó? También, así como llueve mucha más cantidad, también llueve durante mucho más días. Por lo tanto, al distribuir la cantidad de lluvia que cae en el año entre el número de días, es posible que las intensidades sean mucho menores o sean menores que las que se dan en la ciudad de Cartagena. Tenemos, por ejemplo, como en
en esta estación de Lloró, en el Chocó, casi todo el año la lluvia es muy uniforme. O sea, tenemos unos valores de precipitaciones mensuales del orden de 600 milímetros, que son valores altos comparados con lo que llueve en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, las intensidades que se dan en la ciudad de Cartagena son mayores, que las que se dan en la población de Chocó, dado a que en Cartagena se dan pocas lluvias, pero esas lluvias son bastante concentradas en un tiempo muy poco. O sea, las lluvias en Cartagena son cortas, son lluvias que duran menos en su gran mayoría duran menos de 3 horas, y generalmente duran menos, alrededor de la media dura alrededor de 1 hora, pero caen una gran cantidad de agua en un tiempo muy pequeño, lo cual produce unas intensidades mucho mayores. En la zona de Cartagena las intensidades son mayores que las intensidades que se dan en la región de Quibdó. Como habíamos hablado, les venía diciendo, las lluvias se concentran en un intervalo de tiempo pequeño. Por ejemplo, en el 30% del tiempo de una lluvia cae mucho más del 50% de la lluvia. Y también las lluvias duran menos de 3 horas. Menos de 3 horas, casi que una lluvia de 100 minutos equivale al 65% de lo que cae en 24 horas. O sea, son muy poco frecuentes encontrar lluvias de más de 3 horas. O sea, todo lo que se registra en 24 horas en cualquier estación aquí en la costa generalmente se precipita en menos de 3 horas, lo cual hace que las intensidades sean bastante considerables. Agravado con que los terrenos son muy planos, las pendientes son muy bajas. Para la ciudad de Cartagena, tenemos que Cartagena es una zona totalmente plana, con un pequeño cerro que es el Cerro de la Popa, y el drenaje se da en las zonas de colinas, nace en las zonas de colina que se encuentran en sus alrededores, en las divisorias de agua, como por ejemplo en la población de Turbaco. Hay unas pendientes altas, el agua se concentra rápidamente y llega a una zona plana donde los drenajes son muy pobres y se producen inundaciones por falta de capacidad. Una zona que es bastante considerable es la cuenca de la Ciénaga de la Virgen, donde también nace en unas colinas que están en la población de Santa Rosa y Villanueva, y esas aguas drenan por una región plana, llegan a la zona oriental, que es una zona totalmente plana, donde por mucho tiempo fue cultivo de arroces, que está además intervenida por muchos jarillones, diques, que hacen que el agua se mantenga represada. Cualquier desarrollo que se haga en esta zona, que es la que se ha propuesto como una futura zona de desarrollo urbano, requiere que se resuelva el problema de drenaje pluvial. En el año 2006 se plantea el Plan Maestro de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena, el cual es contratado con el Consorcio Consultores Cartagenero, y este trabajo se entrega en el 2008. Lo que se planteaba en este proyecto era buscar algunas alternativas a la problemática de los drenajes pluviales de la ciudad de Cartagena y disponer un instrumento de gestión para el manejo y desarrollo futuro de los drenajes de la ciudad. Dentro de ese desarrollo del proyecto se plantean, como casi todos los proyectos, una fase de diagnóstico y una fase de factibilidad, donde se evalúa la viabilidad económica, financiera, institucional y ambiental de varias alternativas que se plantearon para el manejo adecuado del sistema de drenaje proyectado a un horizonte de desarrollo del plan de ordenamiento territorial. Se parte de lo que estaba contemplado en su momento como perímetro urbano, zonas de expansión urbanas, como por ejemplo vemos la zona de expansión urbana alrededor de la Ciénaga de la Virgen, esta zona que es la zona con mayor posibilidad de inundaciones, mayor vulnerabilidad a eventos de inundaciones, las zonas de Mamonal, las zonas de Pasacaballo, de zonas de expansión urbana y el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena. Hay dos vertientes que se pueden
considerar las principales áreas de drenaje para todo lo que es la ciudad de Cartagena. La principal es la vertiente de la Ciénaga de la Virgen, cuya área es primordialmente rural, teniendo un 95% de área rural y solamente un 5% de área urbana. En segundo lugar se tiene la vertiente de la Bahía de Cartagena, donde hay algunas zonas que son urbanas, otra zona es industrial. Y las zonas planas como las zonas de Boca Grande, el centro, Manga, que tienen problemas de drenaje por ser muy plana, pero las áreas realmente son muy pocas, pero hay un problema que agrava estas zonas, que son la influencia del nivel del mar, como también es condicionante el nivel de la Ciénaga de la Virgen, el cual cuando hay fuertes inundaciones, si no hay un drenaje suficiente del agua de la Ciénaga de la Virgen hacia el mar, todo esto se va a represar y va a inundar todo el perímetro de la Ciénaga de la Virgen. Tenemos aquí la Ciénaga de la Virgen, que es un cuerpo cerrado que tiene la compuerta de la bocana, pero que no tiene la suficiente capacidad para drenar en épocas de lluvia. Tenemos los distintos arroyos, como le llamamos acá, los drenajes pluviales naturales. Tenemos el arroyo Hormiga, el arroyo Tabacal, el arroyo Chiricoco, el arroyo Tomatal como los grandes contribuidores del drenaje a la Ciénaga de la Virgen. Todos vienen del área rural, de las poblaciones de Villanueva, Santa Rosa, Clemencia, y tenemos unos drenajes importantes urbanos como por ejemplo el arroyo Matute, el Ricaute, el canal Ricaute y el canal Tabú. Estos son los tres, digamos, áreas de drenaje que tienen mayor magnitud, de mayor importancia a nivel urbano. Sin embargo, pues hay otras zonas, como para la zona industrial de Mamonal, donde hay otros drenajes importantes que periódicamente han producido inundaciones en sectores como Ecopetrol, Argos, y otras industrias del puerto de Mamonal, etcétera, por efectos de los drenajes que van hacia la bahía de Cartagena. Se estima los caudales máximos que se podrían producir en la Ciénaga de la Virgen por cada uno de los arroyos, donde encontramos que hay dos arroyos que son los que producen los mayores picos, que son el arroyo Hormiga y el arroyo Tabacal. Estos dos son los que producen los mayores picos en la Ciénaga de la Virgen. Hay otros arroyos de menor magnitud que son bien importantes, como el Matute, que nace en las lomas de Turbaco, en Turbaco, y habrían otros de menor magnitud, pero que fundamentalmente los que mayor impacto producen son el arroyo Hormiga y el arroyo Tabacal. Aquí presentamos nuevamente una imagen de la ciudad de Cartagena para recordar las colinas que están en la parte superior, la población de Turbaco. Esta parte es lo que correspondería al drenaje que va para la bahía externa, y hay unos drenajes que vienen aquí a la bahía interna que son de menor magnitud. Algunos canales artificiales que se han hecho en la ciudad para darle salida a las áreas inundables, como son la población del Pozón, las inundaciones que se presentaron en Villa Rosita cuando se construyó esta urbanización, que ha tenido problemas de inundación desde su construcción inicial, y este canal que ven aquí ha sido un canal artificial para drenar toda esta zona. Tenemos también este otro canal, es un canal artificial también construido y ampliado recientemente, no aparece en esta imagen, pero este ha sido ampliado para darle solución a todas las inundaciones que se han venido presentando en el barrio del Pozón. Vemos cómo toda la zona perimetral a la Ciénaga de la Virgen está cada día más invadida por el desarrollo urbano desordenado. Tenemos el canal Ricaute, uno de los grandes que mayor área urbana tienen, que corresponde a
a toda una cantidad de áreas. Dentro de ellas está el barrio El Socorro, San Pedro, que todo el tiempo, bueno, en los últimos años han tenido problemas de inundaciones periódicas. Se hizo un inventario en su momento de todas las estructuras de drenaje que existían. Se entregó todo un archivo magnético al distrito en su momento y se encontró lo que es evidente, que se observa todos los días, como la cantidad de basura es uno de los grandes problemas que tienen los drenajes pluviales en la ciudad y en muchas otras ciudades, donde la basura va a los sistemas de drenaje y estos van a las estructuras hidráulicas, los tapan y se producen las inundaciones. Es un tema cultural que requiere trabajarse con mucha dedicación para poder obtener resultados positivos. Cuando se construye la vía perimetral a la Ciénaga de la Virgen, se resaltan el tamaño de los drenajes que llegan a la Ciénaga de la Virgen. En este caso se observa como hay unas áreas en las bocas de los drenajes que llegan a la Ciénaga de la Virgen y posteriormente estos canales se van diluyendo, van siendo ocupados en su espacio por el desarrollo de la población. Todos estos arroyos son arroyos locales, son canales locales de áreas muy pequeñas, pero que tienen mucho problema de drenaje porque son planos y son inundados por el crecimiento de los niveles de la Ciénaga de la Virgen. Cuando llueve y la cuenca de la Ciénaga de la Virgen aporta agua a la Ciénaga de la Virgen, esta se sube y inunda todas estas zonas perimetrales. Se tiene también todo un levantamiento topográfico de todos los canales principales con sus secciones transversales y longitudinales. Se hace una clasificación de las áreas de mayor importancia y las áreas de menor magnitud. Como les digo, todos estos son drenajes locales de canales muy pequeños, pero que por ser tan planos y tener la influencia de la Ciénaga de la Virgen, su drenaje se ve afectado por los niveles de la Ciénaga de la Virgen. En cuanto a las magnitudes, podemos observar que la Ciénaga de la Virgen es la que mayor área tiene y que el área rural abarca un 95% del área de drenaje. Solamente el 5% corresponde a área urbana. Tenemos un total de 45.690 hectáreas, que el 43.500 aproximadamente son rural y solamente 2.200 corresponden a área urbana. La vertiente de la bahía tiene dos zonas: la bahía interna, que corresponde a un 3% aproximadamente, y todo lo que es la zona externa, entre los cuales hay unos canales en la zona industrial y otros canales en la zona urbana, como son el canal de Bellavista, el canal de Santa Clara, Arroz Barato y todos estos canales de Puerto Mamonal que están ya en la zona industrial, el canal de Álcalis, etcétera, el canal de Exo, el de Ecopetrol también, el Arroyo Grande. Y todas estas zonas pues representan un 97% del área que va a la bahía de Cartagena. Y algunos otros drenajes de menor magnitud en cuanto a áreas de drenaje, pero igualmente importantes, como son la vertiente de Caños y Lagos, donde el área es del orden de 470 hectáreas. Como podemos ver, entonces, en orden de importancia por área, tenemos la vertiente de la Ciénaga de la Virgen y luego la vertiente de la bahía. Si queremos resolver todos los problemas que hay en las zonas de expansión al oriente de la Ciénaga de la Virgen, tenemos que interactuar con todo este territorio. Tenemos aquí las poblaciones de Santa Rosa, Villanueva, Clemencia, Turbaco, que son el origen de las áreas de drenaje que van hacia la ciudad de Cartagena. El problema de drenaje en la ciudad de Cartagena es un problema que tiene muchos años.
y que se da en toda la ciudad, principalmente porque no hay un sistema de drenaje estructurado, sino que la tradición ha sido drenar por las calles y de las calles a los sistemas de caños, lagos y el mar. Eh, Como vemos aquí, tenemos todos los barrios de Cartagena con el mismo problema, como por ejemplo, pero en diferentes proporciones, dado que las zonas de Castillo Grande, Boca Grande son áreas pequeñas, con lo cual se van a presentar problemas de inundaciones y de tráfico, pero es muy poco probable que haya pérdidas humanas. Sin embargo, hay otros sectores de los barrios como el Pozón, donde sí, Blas de Leso, donde pueden haber pérdidas humanas por la gran cantidad de flujo que se da, la gran velocidad de la corriente que puede llevar personas, puede llevarse vehículos y se producen pérdidas humanas. Tenemos el barrio El Laguito, Marbella, que en algunas zonas con la construcción de la vía perimetral del lago del Cabrero se han resuelto problemas como por ejemplo el de esta vivienda, ya está resuelto en gran medida, sigue todavía de algunos riesgos porque los niveles de todo el sistema de caños es muy similar al nivel de las calles. Por lo tanto, cuando la marea está alta y se presentan fuertes lluvias, es muy difícil que se dé un drenaje limpio, libre. Y hay un agravante que se puede observar aquí, que es el tema de los desechos de vasos, los plásticos. Esto es grave y es un tema cultural, un tema que se requiere que se avance en cultura ciudadana. Vemos como la cantidad de vasos quedan tirados luego de una lluvia y todos estos vasos van a las estructuras de drenaje, las tapan y producen las inundaciones que se ven a diario. Además, ayudados por los niveles altos de los sistemas de receptores como es la bahía, los caños y lagos, cuando las mareas están altas, que generalmente se dan precipitaciones intensas por las bajas presiones. Tenemos aquí el sector de Puerto Duro en el centro, el cual se ha mejorado con el traslado de la India Catalina, se hicieron unas obras de drenaje y esta parte mejoró considerablemente. El barrio Exemaní, que aún tiene problemas y parece que actualmente los problemas son mayores, se han agravado, dado algunas otras intervenciones recientes que se han hecho, como la subida del nivel de la vía del Arsenal, la vía paralela a la bahía, cercana al centro de convenciones. Esta vía se levantó y ahora el represamiento del Parque Centenario es mucho mayor. Tenemos el barrio El Pozón, también Villa Rosita, que se construyó en una zona inundable donde en algunas épocas el agua ha cruzado por encima de la vía principal. Estos drenajes se presentaron, estos problemas se han sido recurrentes desde el año 91, se han venido dando. Hoy en día pues, se han hecho algunos canales en tierra que han ayudado y han mitigado estas inundaciones. En el Pie de la Popa se canalizó el canal Pinzón y también mejoró durante épocas de lluvia. Esta calle terminaba llena de barro, de tierra, de arena y se presentaban varias volquetas. Eso daba como resultado la sacada de varias volquetas de arena que se sacaban de toda esta calle. Se canalizó el canal Pinzón y el sistema ha mejorado considerablemente. Se tiene problemas con la basura. Cuando se tira mucha basura se obstruye el sistema y se presentan nuevamente problemas. La Plazuela, que son urbanizaciones nuevas, planificadas, también han estado sujetas a las inundaciones por el desbordamiento del canal que va en la parte posterior, que viene del barrio El Socorro y otros muchos barrios. El Pie de la Popa tiene un problema agravado, que es el tema de la elevación del nivel de mareas. Cuando las mareas están altas y llueve, los drenajes son imposibles que se den, y así pasa en otros sectores donde la marea es alta.
y este nivel de marea, la carrera de marea ha aumentado con el aumento del dragado de los canales de acceso a la bahía para facilitar el movimiento portuario. El tema de los deslizamientos que se dan en el Cerro de la Popa, la arena, la tierra que se genera por estos deslizamientos va a parar a las calles del pie de la popa, produciendo obstrucción del sistema de drenaje. Actualmente este problema ha disminuido dado que se hicieron algunas obras de control de erosión en el Cerro de la Popa, los cuales han dado resultados positivos. Y otro problema bien importante, no menos que hay que atacar, es el tema de la invasión sobre los cauces. Hay viviendas construidas encima de los drenajes pluviales, entonces hay una invasión de las zonas de retiro y de los cauces de los drenajes pluviales en la ciudad de Cartagena, lo cual es urgente que se tome una medida de restablecimiento de las áreas de drenaje, que queden libres de viviendas para poder hacer las obras. El tema de afectaciones económicas, socioeconómicas, se evaluó teniendo en cuenta las afectaciones o impactos sociales como consecuencia del manejo de drenajes pluviales a la población en general, a las instituciones, a las unidades económicas y a los medios de transporte. Esos resultados se evaluaron y se obtuvo alrededor de unos 40.000 millones de pesos en ese momento, que anualmente se estimó que eran las afectaciones en cada temporada de lluvia, donde el 53% de esos efectos, esas afectaciones están cargadas sobre la población, sobre las viviendas, un 22% sobre el sistema de transporte, un 19% sobre las unidades económicas, un 3% las instituciones, un 1% en servicios públicos, 2% en otros gastos del distrito. Se propuso en su momento como una alternativa construir un canal perimetral a la Ciénaga de la Virgen que captara el drenaje de la zona rural y lo llevara directamente al mar. Esta es una propuesta que se hizo y se evaluó a nivel de factibilidad, dejándole una opción de que en niveles bajos las aguas dulces o las aguas pluviales lleguen al sistema de la Ciénaga de la Virgen, con el fin de no afectar considerablemente la vida acuática. Se plantean también algunos desarenadores en los alrededores del Cerro de la Popa con el fin de atacar dos problemas. Uno, la cantidad de sedimentación que se produce en el Cerro de la Popa, y segundo, como reguladores de flujo, dado que el Cerro de la Popa tiene una alta pendiente, el flujo baja con gran velocidad y tendríamos la posibilidad de hacer unos estanques de retención para regular los caudales en la zona baja. Estos desarenadores cumplirían doble función de retener la cantidad de arena que se produce en el Cerro de la Popa y de regular los caudales que luego son descargados en las zonas planas alrededor del Cerro de la Popa. Una de las alternativas que se propuso es la regulación de caudales mediante construcción de embalses que amortiguen, retengan, embalses de retención temporal, que hace que los picos de los caudales que van a los sistemas de almacenamiento bajen por ejemplo, la Ciénaga de la Virgen. Se plantearon varias alternativas como la construcción de 5 embalses, lo cual haría que los caudales picos bajen en un 44%. Eso es bastante importante. Se propuso en algunos sitios específicos, como el arroyo Tabacal, el arroyo Hormiga y otros sitios. Tanto si uníamos el arroyo Hormiga con el arroyo Tabacal, tendríamos una construcción de 8 embalses. Todos estos embalses están en la zona rural. Por lo tanto, tenemos que mirar la zona rural para regular los caudales en la Ciénaga de la Virgen si se quiere desarrollar la zona oriental
como zonas de viviendas. Tenemos aquí las zonas, los sectores a nivel global donde se proponen los embalses, unos alrededor de Villanueva y Cañaveral, otros alrededor de Santa Rosa y Bayunca, y algunos a los alrededores de entre Clemencia y Bayunca. Tres embalses, los más importantes, que serían los más grandes, que estarían entre las poblaciones de Villanueva y Zipacoa. Estos serían los tres embalses más grandes. Hay uno también de gran importancia, que es el arroyo Tabacal, que es uno de los que mayor caudal produce, que al regularlo pues bajaríamos considerablemente los picos de caudal. Finalmente tenemos un esquema representativo de lo que es el caudal total y cuáles son los dos arroyos de mayor importancia que producen este caudal total y qué pasa si se hacen embalses de regulación. Los caudales se amortiguan y tendríamos una gran disminución de los caudales picos construyendo embalses de amortiguación o embalses de regulación en la zona rural de la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. Una alternativa que se considera muy viable, bastante realizable, es la de hacer estanques temporales de almacenamiento en los edificios o viviendas donde el almacenamiento no supere los 2 metros. Esto se evaluó y se encontró que se requiere por cada unidad, por cada vivienda, por cada edificación, del orden de un 3% del área superficial del predio para hacer un almacenamiento temporal que produce una disminución de los caudales muy importante. También se evaluó la posibilidad de trasladar todas estas personas o todas estas viviendas que se encuentran en la zona perimetral de la Ciénaga de la Virgen, y este ejercicio nos dio que esta es una alternativa que es en orden de magnitud varias veces más costosa que todas las otras alternativas que se estudiaron. En este nivel de estudio, las alternativas se evalúan en órdenes de magnitud. Por ejemplo, si una alternativa vale X, la otra puede valer 2X, la otra 5X, 10X, etcétera. Se tiene un nivel de acabado muy grueso, y con este nivel todas las alternativas se evalúan y se toman órdenes de magnitud de cuáles son las soluciones que técnica y económicamente pueden ser más factibles. Nuevamente se presentan los sitios estimados donde se deberían hacer estanques de retención y sedimentación alrededor del Cerro de la Popa. Finalmente, como conclusión, se plantea que las zonas urbanas consolidadas se deben hacer los canales, se deben establecer normativas de manejo y se deben dar algunas normativas para los nuevos desarrollos donde se estimule el almacenamiento temporal. Para las zonas por consolidar, igualmente se deben realizar los canales, se deben dar las normativas de manejo, se deben realizar nuevas normativas para los nuevos desarrollos, se deben hacer embalses de regulación o cualquier otro sistema de manejo para la disminución de los caudales picos. Finalmente, es bien importante resaltar que se propuso en su momento una entidad gestora operadora que puede ser privada, pública o mixta, que actualmente se encargue del sistema de drenajes pluviales de la ciudad de Cartagena, se encargue de la operación, mantenimiento, del cobro, etcétera, de todas aquellas actividades que requieren que los sistemas sean funcionales y que estén permanentemente en condiciones óptimas cada año para recibir las épocas de lluvia. Muchas gracias. Espero que esta información sea de mucha utilidad para los funcionarios nuevos que se encuentran en la administración pública de la ciudad de Cartagena. Muchas gracias.